So to close the round, you make the same way, slip stitch in the third chain. Para cerrar esta vuelta, punto deslizado en la tercera cadena, chain 3. In the first front post double crochet, you make a front post double crochet, o sea, punto alto trabajado por delante en el primero. Y en el segundo punto alto trabajado por delante vamos a hacer 2. You make 2 in the second front post double crochet. So here you have 3. In the chain 1, space, single crochet, chain 1, and single crochet. Punto bajo y otro. O sea, punto bajo, cadena y punto bajo. Después, aquí vamos a hacer 2 puntos altos trabajados por delante. 2 front post double crochet. And a third front post double crochet. Ya tenemos aquí 3. Punto alto en el punto alto. Double crochet on the double crochet. And here you make 3 front post double crochet. Vamos a hacer 3 puntos altos trabajados por delante. 2, 3. Y aquí estos vamos a hacerlo juntos. We make them together. In the same way, on the other side. And finish front post double crochet. And finish front post double crochet. And we make 3 front post double crochet. Okay. Double crochet on double crochet, o sea, punto alto en el punto alto. Aquí, punto alto por delante. Aquí vamos a hacer 2. Punto bajo, cadena, punto bajo. Aquí vamos a hacer 2 puntos altos trabajados por delante, 2 front post double crochet, a front post double crochet, and a double crochet on the double crochet, and then repeat. Okay, so this is the pattern. Continue till the end. I'm going to continue as well, and I will come back to finish this round. Okay. So, to close this round, slip stitch in the third chain. Para hacer la vuelta, igualmente que antes, punto deslizado en la tercera cadena. Vamos a hacer 3 puntos, chain 3, in the same double crochet in the base, en el mismo punto alto. Vamos a hacer 2 puntos altos adicionales. En total aquí serían 3. So, 3 double crochet on the double crochet below. Chain 1. Una cadena después de los 3 puntos altos, y aquí vamos a hacer 3 puntos altos trabajados por delante. 3 front post double crochet. Okay. Chain 1, I mean single crochet in the chain 1 space, un punto bajo en la cadena de 1. Igual, aquí vamos a hacer estos 3 puntos altos trabajados por delante. Just like before, 3 front post double crochet, chain 1, cadena. Aquí en este punto alto, in this double crochet, we're going to make 3 double crochet. 3 puntos altos en este punto alto. Una cadena, chain 1. Here you have this part. Okay, you're gonna make
1 front post double crochet, 2 front post double crochet. Vamos a hacer 2 puntos altos trabajados por delante. Y estos dos los vamos a trabajar juntos. Unfinished front post double crochet. Second unfinished front post double crochet. And a cluster. Vamos a trabajarlo junto. Igual, aquí vamos a coger estas dos hebras. Pick up these 2 loops. Unfinished front post double crochet. Unfinished front post double crochet. And a cluster. Y aquí tenemos, nos quedan 2 puntos altos trabajados por delante. 1 y 2. Ok, chain 1, una cadena, no os olvidéis. And in this double crochet here, we're going to make, just like before, 3 double crochet. O sea, 3 puntos altos en este punto alto debajo. Y vamos a repetir esta secuencia. Okay, so here. So you have 3 double crochet on top of the double crochet. 3 front post double crochet. O sea, 3 cadenas, 3 puntos altos, cadena de separación. 3 puntos altos trabajados por delante. Aquí en medio solamente un punto bajo. Single crochet in the middle. 3 front post double crochet. Chain 1 and 3 double crochet on top of the double crochet. So here you repeat. You have 2 front post double crochet. 2 puntos altos trabajados por delante. Un punto alto junto. A cluster. Cluster, 2 double crochet. Chain 1 and repeat. Okay, so this is the sequence. I'm gonna work until the end. Voy a trabajar esta vuelta para finalizar. No os olvidéis de estos puntos aquí de separación. Do not forget this chain 1 here, chain 1 here, in between these points, okay? So, just like before, to close the round, make a slip stitch in the third chain. Para hacer la vuelta, igualmente vamos a hacer un punto deslizado en la tercera cadena. Vamos a ver 4 cadenas que representan punto alto y cadena. 4 chain, which represent the first double crochet and chain for separation. In the double crochet in the middle, en este punto alto de medio, vamos a hacer lo siguiente. Punto alto, double crochet, chain 1, double crochet in the same double crochet on the base. Otro punto alto, cadena de separación, punto alto. ¿De acuerdo? Aquí tenemos 3 puntos altos separados por 2 cadenas. Double crochet, chain 1, double crochet, chain 1, double crochet here in the double crochet in the middle, on the base. Chain 1 for separation, cadena de separación. Y otro punto alto aquí en el último. Aquí tenemos 5. So you have 5. Double crochet, chain 1, double crochet in the middle, chain 1, double crochet, chain 1, double crochet in the middle, chain 1, and double crochet. Okay? This is the sequence. Chain 1 to separate. Cadena de separación. Aquí. Front post double crochet. Punto alto trabajado por delante. Y estos vamos a hacerlos juntos. We're going to make the last 2 together. So unfinished front post double crochet. 2 unfinished front post double crochet. Cluster. Here you make the same thing. Unfinished front post double crochet. O sea, punto alto trabajado por delante no terminado. Y aquí 2. Y lo vamos a terminar junto. Y aquí otro punto alto trabajado por delante. Front post double crochet. Chain 1. You have 3 double crochet here. In the first one, double crochet. Chain 1. O sea, cadena. Punto alto, cadena. Punto alto, cadena. Punto alto. Tenemos 3 en medio. 3 in the middle. Chain 1. The last one, double crochet, chain 1, otra vez cadena, front post double crochet, make these 2 together, and finish front post double crochet, o sea, punto alto trabajado por delante no terminado, aquí 2,
second front post double crochet, make them together. In the other part, in the other side, en el otro lado lo mismo, punto alto, no finalizado, punto alto, no finalizado, lo trabajamos junto, punto alto trabaja por delante, cadena, chain one, and repeat, okay? So you have three double crochet in the middle, double crochet, chain one, in the middle double crochet you make three, vamos a hacer tres, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena, en el último, punto alto, y cadena, y continuamos, ¿de acuerdo? Esta es la secuencia. So this is the sequence. I'm going to finish this round and come back to close the round. ¿De acuerdo? Voy a finalizar esta vuelta y vuelvo para terminar. To close the round, you make this last single crochet for separation. Para terminar esta vuelta vamos a hacer aquí la última cadena de separación. Y vamos a contar desde aquí abajo. 1, 2, 3. You count 1, 2, 3. And in the third chain, you make a slip stitch to close this round, okay? Take care, be careful because here you have one chain for separation. Aquí tenemos una cadena de separación, ¿de acuerdo? Con lo cual hay que hacer el punto deslizado en la tercera cadena de las tres, ¿de acuerdo? Entonces, antes de este punto, tenemos aquí una cadena de separación y también aquí. So be careful because you have here one chain for separation, double crochet, and chain for separation. To start the next round, para empezar la próxima vuelta, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en la anterior. 4 cadenas, chain 4, which represent the first double crochet and chain for separation. O sea, cadena de 4 que representa el primer punto alto y una cadena de separación. Y vamos a hacer punto alto, double crochet, chain 1. And here, in the middle, you have this double crochet in the middle. You make 3 double crochet separated by a chain. Aquí en este punto alto de medio vamos a hacer 3 puntos altos separados por cadena de separación. Tenemos 1, 2 y 3. Okay? So you have 3 double crochet in the double crochet in the middle. Chain 1, double crochet, chain 1, and here you have the last double crochet. Chain 1 for separation, and this is what you get. So you have double crochet, chain 1, double crochet on the double crochet, chain 1, 3 double crochet in the middle, separated by the chain 1, double crochet, chain 1, and double crochet, and chain 1 to separate this part from this part. So here you make these 2 front post double crochet together. Vamos a hacer estos 2 puntos altos trabajados por delante, vamos a trabajarlos juntos. Vamos al otro lado. Go to the next part, to the next on the other side of this pineapple. And okay, just like we did before. Chain 1 for separation. Don't forget this chain 1 is very important. Punto alto, cadena de separación. Punto alto, cadena de separación. Y aquí en medio vamos a hacer 3. In the middle double crochet you make 3 double crochet. Chain 1, the second, chain 1, the third, el tercero, chain 1, double crochet, chain 1, and the last one, double crochet. Chain 1 to separate. Okay? Very important, every now and then check if you made 3 double crochet here in the middle double crochet. O sea, de vez en cuando verificar si habéis trabajado aquí, si habéis hecho estos 3 puntos altos en medio. Y aquí
Vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer estos dos puntos altos trabajados por delante juntos. You make these 2 front post double crochet together. On the other side, take these 2 loops. Vamos a trabajar estos 2 bucles. Punto alto no finalizado. Punto alto no finalizado. Okay. Chain 1 to separation and you start all over again. Vamos a empezar otra vez. Punto alto, cadena. Punto alto, cadena. Aquí en medio 3 puntos altos. In the middle you have 3 double crochet, chain 1. You have 2, chain 1 and 3 in the middle, chain 1, double crochet, chain 1, double crochet, chain 1, and you make the next part. Okay, so continue this round. I will continue it myself, and I will join you to close this run and show the next one. Okay.